Gracias a Dios por este tiempo maravilloso de alabanza, de testimonio, de gratitud, de lectura de la palabra, de saludo. La presencia del Señor se siente aquí. Y el día de hoy pues tengo el privilegio una vez más de traer a ustedes la palabra del Señor. Siempre que el pastor me invita, para mí es un honor, es un reto y por supuesto pues ponerme a cuentas con el Señor para poder ser de bendición. Así que voy a pedir que me ayuden a orar ahí cerrando sus ojos, aunque estemos transmitiendo por medio de esta tecnología, pues que tengamos esa reverencia a Dios Padre, que es nuestro fin de adorarle y glorificarle esta mañana, para poner en sus manos esta palabra y su Espíritu Santo sea el que nos dirija a toda verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Santísimo Padre, pidiéndote el perdón de nuestros pecados. Humildemente, Señor, reconocemos que te hemos fallado, que hemos hecho lo malo delante de ti. Hoy venimos para que tú nos limpies y nos santifiques. Señor, hoy queremos suplicarte tu presencia, que tu Espíritu Santo nos enseñe la verdad de tu palabra para ponerla por práctica, mi Señor. Que podamos reverenciarte haciendo tu voluntad, porque, Señor, los días y los tiempos son malos. Espíritu de Dios, muévete en libertad, pues eres Padre mío, el único que merece la honra y la gloria esta mañana. Calla la boca de esta tu sierva, Señor, que inútil es, suplicándote humildemente la uses, Padre, para hablar a tu pueblo escogido, pueblo apartado, este sacerdocio santo, Señor, que tú estás preparando y capacitando para la vida eterna. Padre, quita todo estorbo, Señor, aquellos hermanos que no tienen manera de conectarse con nosotros, Señor, sé tú quien supla su necesidad y dale palabra esta mañana. Y aquellos hermanos que están teniendo estorbo para poder conectarse, Padre, movilízalos de tal manera que estén con nosotros y estemos en un mismo sentir, escudriñando tu palabra, como fue tu voluntad desde el principio, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sé que no por mis méritos, Padre, sino por tu sangre preciosa. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, lo primero que le pregunto al Señor siempre que me invitan a compartir la palabra de Dios es qué necesita tu pueblo. Y la realidad es que a lo largo de este tiempo de pandemia ha sido increíble cómo el enemigo también trabaja a 1000 por hora. El enemigo también avanza, no da tregua. Quisiéramos que nosotros estamos pasando por esta lucha de pandemia, quisiéramos estar tranquilos, estar en paz. Sin embargo, el enemigo también sigue haciendo estrategias para hacer que el pueblo de Dios caiga, el pueblo de Dios peque, el pueblo de Dios se desanime. Y por esta razón el Señor me ha llevado a compartir con ustedes esta palabra. El día de hoy hemos titulado a este mensaje, ¿por qué quiero hacer lo bueno y no lo hago? Esto lo entendió Pablo ahí en Romanos capítulo 7 de los versículos 14 al 19. Y Pablo hace esta referencia ahí diciendo que él quería hacer lo bueno, sin embargo no lo hacía. Y vamos a tratar de analizar esto, por qué nos pasa y por qué nos sucede. Dice la Biblia ahí en el capítulo 7 de Romanos, versículos del 14 al 19, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y no sé, mi amado hermano que me escuchas, yo sé que tú sabes a qué me estoy refiriendo y que Pablo nos comprende bien a través de esta palabra y la guía del Espíritu Santo, que muchos de ustedes me han compartido a lo largo de este tiempo de pandemia, que están dispuestos a obedecer al Señor, que están dispuestos en agradarle, en adorarle, en buscarle. Sin embargo, están luchando con un pecado o están luchando con hacer el bien y al final no lo hacen. Pablo experimentó esto. Pablo quería
ser un buen hijo de Dios, un buen cristiano, un cristiano que no fallara, un cristiano que se mantuviera en una pasión especial por Cristo. Sin embargo, él sabía y reconocía que había maldad en él, que había maldad en sus miembros, y que aunque la ley de Dios era perfecta y él amaba, siempre su naturaleza lo tendía a hacer lo malo. Por eso es que el mensaje del día de hoy se llama ¿por qué quiero hacer lo bueno y no lo hago? Sé que en muchas de ustedes hay muy buenas intenciones y muy buenos deseos de querer hacer lo bueno delante de Dios. Sin embargo, estamos en una constante lucha que con regularidad nos atormenta, nos abruma. Llegamos inclusive a sentir que no somos cristianos, llegamos a pensar que realmente no somos salvos, porque esa tendencia al mal es muy provocativa y constantemente estamos en tentación. Llegamos a pensar que cómo es posible que teniendo a Dios nos equivoquemos, fallemos, desfallezcamos o tropecemos. Pero la realidad es que Dios hoy nos quiere hablar. Y es que a veces descuidamos tres cosas muy importantes que debemos de tener mucho cuidado de no descuidar. Hay tres enemigos garrafales del cristiano. Hay tres enemigos que perdemos de vista y cuando nos damos cuenta estamos en un hoyo y nos sentimos sin salida porque no tuvimos cuidado de esto. Hoy te quiero hablar de esta parte, por qué es que queremos hacer lo bueno delante de Dios y acabamos haciendo lo malo y cuando nos damos cuenta ya nos arrastró una corriente de perversidad o de maldad y estamos sumergidos en un pecado que se supone ya habíamos logrado conquistar, que se supone es un pecado que ya no nos atormenta, pero nos descuidamos. Y es porque no tuvimos cuidado de esta estrategia que Dios nos pone en su palabra de cuidarnos y estar todos los días como un soldado de Él, bien cubiertos con su sangre y bien protegidos con la armadura para pelear cada día una batalla contra el mal y contra el pecado. Hay tres enemigos de los cuales debemos cuidarnos muchísimo, que son los que nos provocan a constantemente hacer lo que no queremos, hacer lo malo. Y yo no sé si tú me estés comprendiendo en esta mañana que francamente todos vivimos tentaciones brutales, garrafales, desde la mañana hasta en la noche, pero la diferencia es cómo las enfrentamos. Se dice que hay tres tipos de hombres: el hombre natural, que es el pecador, que es el hombre que no ha recibido a Cristo, es el hombre como nacemos. Está el hombre espiritual, que es aquel que tiene un encuentro con Cristo y que su vida cambia y ahora sabe que ya el pecado no lo tiene esclavo. Pero también existe el hombre carnal. Es el hombre que es cristiano, pero que de alguna manera se ha entibiado su vida. Las cosas de Dios ya no le llaman tanto la atención, ya no le apasionan y francamente se ha vuelto esclavo del pecado nuevamente cuando ahora ya tiene libertad y no tiene por qué hacerlo. Y es a las personas que les quiero hablar el día de hoy. Siempre quiero que la palabra del Señor sea esa espada que penetra nuestro corazón, pero también sea ese ungüento que nos dé sanidad. Porque sé que mucha gente, de verdad, amorosamente lo digo, está luchando y piensa que está solo. Hay personas que ahorita me están escuchando y me van a escuchar y van a sentir que se sienten comprendidos porque piensan que están solos luchando con aquello que saben que es pecado, que no le agrada a Dios, pero que no pueden dejar de practicar. Y sienten que no hay salida, que no hay respuesta y que se empiezan a rendir y a pensar que no va a haber manera de salir de ahí. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que sí se puede. Y el día de hoy vamos a tener cuidado con estos tres enemigos del cristiano. Y el primero es el mundo. El mundo es uno de los más grandes enemigos de los cristianos, de los que queremos hacer la voluntad de Dios. Fíjate ahí lo que dice Primera de Juan 2:16 y te voy a pedir que busques ahí en tu Biblia Primera de Juan 2:16. Dice la palabra del Señor, si ya la tienes conmigo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Una pequeña porción de la palabra. Hay muchos versículos que pudiéramos hablar de este tema, pero solamente voy a mencionar este a manera de ilustrarte con lo que debes de tener cuidado. ¿Por qué el mundo es un gran enemigo del Hijo de Dios? Porque en el mundo hay maldad. El mundo
se descifra como la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad que no tiene fe, que no tiene moral y que no teme a Dios. La mayoría de las sociedades están compuestas por leyes de hombres, por instituciones que buscan que vivamos en armonía, que vivamos en orden, que vivamos en justicia. Pero la realidad es que si analizamos esto, nos damos cuenta que muchas veces vivimos e experimentamos lo contrario. No hay justicia, no hay verdad, no hay una buena moral, no hay quien busque a Dios, no hay quien consulte al Señor para que podamos vivir como es la idea de todos. Por eso el cristiano que decide hacer amistad con el mundo empieza a perder su bendición de ser libre del pecado y empieza nuevamente a caer y a coquetear. Dice la Biblia muy claramente que no debemos de hacer amistad con el mundo, porque si hacemos amistad con el mundo, nos hacemos enemigos de Dios. En el mundo no se practica la ley de Dios. Muchos buscan hacer la ley de Dios, pero cuando ven que va en contra de sus propios intereses, entonces la hacen a un lado. Así que el mundo no nos va a ofrecer nada bueno. Dice primera de Juan 2:16 que todo lo que hay en el mundo dice los deseos de la carne. Ahorita vamos a ver más adelante esto, pero quiero hacer énfasis en los deseos de los ojos. ¿Sabes por qué pecó Eva en el principio? Porque sus ojos desearon un fruto prohibido. Antes que olerlo, antes que tocarlo, antes que alguien se lo propusiera, ella por los ojos se dejó guiar hacia lo que creía era bueno. Y es lo que nos pasa en este mundo. Volteamos a ver a muchos lados y hay tantas propuestas que nos parecen interesantes y agradables a primera vista. Sin embargo, su final es de muerte. El mundo siempre te va a prometer como un oasis en medio del desierto, pero en realidad solo es una ilusión. Y cuando te das cuenta, has caído. Y entonces ya no sabes cómo salir de ahí. Dice que también el mundo nos da la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es una persona que te enseña dentro de la sociedad y te dice, vive a tu manera. Es tu vida, nadie tiene que opinar sobre ella. Es tu esfuerzo, son tus talentos, son tus capacidades. Tú lo puedes todo. El mundo te ofrece que tú eres capaz inclusive de gobernar tu propia vida. Y sin embargo va en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña. La palabra del Señor nos enseña que hay un Dios por encima de nosotros, al que le debemos reverencia, le debemos respeto y le debemos entender que Él es soberano sobre nuestras vidas. Él es el único que merece la honra y la gloria. Tenemos y somos todo lo que somos gracias a su amor infinito, su gracia y su paciencia con nosotros. Sin embargo, el mundo te dice, vive tu vida. Nadie tiene que opinar. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario, que tú tienes que dar cuentas aún de lo que hablas, imagínate de lo que haces, al Señor un día. Por eso es que discrepa mucho lo que el mundo, la sociedad te enseña y lo que te enseña Dios. Cuando tú descuidas y se te olvida que estás viviendo en un planeta ajeno, donde solamente fue creado para bendecir al hombre, pero que a través del pecado de Adán entró la maldad y este mundo fue ahora gobernado por las tinieblas. No puedes considerarte ser parte de él. Vivimos en esta tierra como extranjeros, estamos de paso. Solamente es por un breve tiempo mientras llegamos a la eternidad. Dios ocupa este tiempo para que disfrutes de toda la naturaleza que Él creó, de la bendición del amor de la familia, de la provisión de los alimentos que nos da, de escuchar, de oír, de oler, de disfrutar nuestros sentidos en todos los aspectos. Sin embargo, no confundamos que nos tengamos que mimetizar y hacernos como los del mundo. Dice Pablo que nos hacemos griegos para ganar a los griegos y nos hacemos como los judíos, pero al decir que nos hacemos como es que no somos. Tratamos de estar en una sociedad y ser compatibles con las personas para ganarlos para Cristo, pero no somos como ellos. Cuando a ti te interesa mucho más parecerte a las personas y por eso te pones anillos en la nariz y en la boca y te tatúas y te vistes como exactamente la gente, te interesa más agradar al mundo, te interesa ser tan parte de esta sociedad que pierdes
tu identidad en Cristo. Tu ciudadanía no está aquí. Tu ciudadanía está en la eternidad y va a ser un lugar muy especial. A veces vivimos en este mundo como si nos fuéramos a quedar aquí. Estamos tan preocupados y tan angustiados de construirnos un futuro cuando nuestro futuro es celestial. Aquí solo estamos de paso. Para mí es muy importante que entiendas qué tanto te has mundanizado, porque en este tiempo de pandemia, sabes que a mí me ha costado increíblemente más mantenerme en santidad que cuando estaba fuera. Cuando estaba fuera iba y venía a la iglesia, hacía actividades, hacía cosas y me mantenía ocupada en el Señor. Sin embargo, ahora a veces hay un poquito más de tiempo y puedo ver más la tele, que me propone un mundo y una sociedad muy distinta a los valores cristianos. Hoy día ya vemos con tanta naturalidad tantas cosas que van en contra de la palabra que ya nos estamos adaptando y eso me da miedo. Eso me da miedo. Pero cuando me doy cuenta ya estoy pensando como los del mundo y que con facilidad hablo, me visto, me río inclusive sus modos que sé que desagrada al Señor, los estoy practicando. Y cuando me doy cuenta ya estoy más en el mundo que en el Señor. Es un descuido brutal. Por eso es que tenemos que tener cuidado con los deseos de nuestros ojos. En menos de un minuto la televisión te propone cantidad de cosas que no van a favor de tu cristianismo, de tu espiritualidad, de tu relación con Dios. En menos de un minuto. Con esto no te quiero decir que no veas la televisión, que no veas series o una película. Pero aún gracias a Dios, en medio de tanta bajeza que se nos propone, hay cosas edificantes que ver. Gracias a Dios, el Señor también usa la industria del cine para lanzar películas interesantes como la de Dios no está muerto o Cuarto de Guerra. O por qué no, películas que no necesariamente son cristianas, pero que siempre te impulsan a pensar y a reflexionar. No solamente estas películas que nos muestran lo que es pecaminoso delante de Dios como si fuera algo muy bueno y muy maravilloso. Tengamos mucho cuidado de examinar que este enemigo está constante porque vivimos en este mundo, pero recuerda, no somos de este mundo. Esa es la gran diferencia. Cuando tú haces un viaje, si tienes la oportunidad de ir a Europa, vas a llegar tal vez a alguna parte, vas a llegar a Inglaterra, Italia, no lo sé, y vas a comer la comida de ahí, vas a escuchar la música de ahí, vas inclusive a sociabilizar con la gente de ahí, pero eso no hace que tú seas de ahí. Tú eres mexicano, si es que lo eres. Así el cristiano. Estamos en este mundo, convivimos, comemos con el pecador para ganarlo para Cristo, nos reímos, somos parte de ellos, pero no somos como ellos. Nos tenemos que distinguir. Por eso el Señor nos decía que somos luz. Nosotros tenemos que llegar a alumbrar y hacer la diferencia. Eso no quiere decir que nos sintamos mejor que los demás. Lo que quiere decir es que tenemos una responsabilidad de que nuestra vida alumbre el camino de aquellos que están ciegos y que no se dan cuenta que hay un Dios que les ama y les está esperando. ¡Qué maravilla! Fíjate qué importante. Ahora, en segundo lugar, tenemos otro enemigo garrafal y se llama Satanás. Sabes que a mí me cuesta muchísimo trabajo escribir Satanás con S mayúscula porque para mí es chiquito. Sin embargo, es un enemigo fuerte, pero no más poderoso que Dios. Pero lo descuidamos porque precisamente como somos cristianos, pensamos que Satanás ya no tiene poder sobre nuestras vidas y efectivamente no la tiene, pero nosotros se la otorgamos en el descuido de creer que somos más listos que Él. Es increíble que hoy, en estos tiempos donde tienes la palabra de Dios al alcance, donde puedes conectarte, donde puedes bajar un audio, conectarte a una conferencia, donde puedes, inclusive en tus televisiones, conectar el YouTube y verlo en grande, escucharlo, que la palabra de Dios de alguna manera está más proclamada que nunca. La gente vivimos en mucha ignorancia de la palabra. Porque no somos personas que abramos nuestras Biblias, tomemos una pluma, un diccionario y en verdad oremos para que el Espíritu Santo nos otorgue la iluminación de Él y podamos entender su Escritura. Hoy nos gusta más muchas veces escuchar un mensaje que nos agrade y de alguna manera nos arrulle el oído y nos agrade lo que está diciendo. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y muchas veces, ahí aún en la internet o donde tú quieras, en un libro, en un CD o lo que tengas a la mano, una USB,
No siempre contiene la palabra del Señor. Para distinguir entre lo bueno y lo mejor, necesitas conocer la palabra del Señor. Al enemigo no lo puedes enfrentar solo diciendo, hazte para atrás. Tú no tienes poder sobre mi vida. Al enemigo se le enfrenta con la palabra de Dios, es la espada. Y solamente así lo hace retroceder. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, Él no intentó decirle, hazte para atrás, Él le decía con la palabra. La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice aquello. Si tú no conoces por lo menos 30 versículos, fíjate lo que te estoy diciendo, 30 versículos de la Biblia que hablen de las promesas que tienes, que hablen de las estrategias del enemigo, que hablen del poder que tienes en Dios, difícilmente vas a poder enfrentar y hacer retroceder al enemigo. Y Satanás viene y prácticamente te hace garras. A esta fecha, pocos conocemos las estrategias del enemigo. Te voy a decir algunas de ellas, y de las primeras que él lanza es hacer que tú creas que el Dios que sigues no es el correcto. Fíjate lo que dice ahí, Primera de Pedro 5:8. Busca ahí en tu Biblia, Primera de Pedro 5:8. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Esto no es una sugerencia, es un mandato. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Su estrategia es devorar tu fe, es devorar tu alma, es devorar tu vida. Satanás no duerme. Mientras tú duermes, él está buscando estrategias, aún penetrando en tus sueños, para lograr inquietarte y que tú dudes del Dios en el que crees. Satanás lo que te propone son distintas, o más bien distintos caminos para llegar a Dios. Y es el engaño más brutal de él. A Eva la engañó diciéndole que si comía del árbol, iban a ser abiertos sus ojos y iba a entender el bien y el mal y iban a ser como Dios. Fíjate de qué manera tan alucinante llegó. Vas a ser como Dios. Y hoy día, tristemente, en la sociedad, en el mundo, Satanás trabaja al nivel del hombre que necesita una relación con Dios. Él sabe que el hombre es espiritual, que necesita conectar con Dios, así que él le propone cantidad de dioses. Él viene y te propone muchas sectas, te propone muchas propuestas doctrinales, te propone meditación. Hoy día está tan de moda las meditaciones, entramos en estas doctrinas hindúes donde la meditación, la levitación o la nueva era con todas sus cantidades. Si tú eres de las personas que te encanta el horóscopo, mi hijo que estudió periodismo me dice que es una farsa tremenda, pero también hay gente que se dedica a utilizar esto para engañar gente. Sí, es cierto. Porque Satanás prefiere que tú le creas a un escrito que te dice tu número de la suerte, lo bien que te va a ir, el color que te debes de poner, en lugar de buscar al Señor. Cantidad de falsas doctrinas te propone Satanás. Su estrategia es que tú consideres que el camino de Dios, el recto, el verdadero, que es Jesucristo, tú dudes y tu fe decaiga y busques otras alternativas. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque Satanás invade la música, los libros, invade la misma sociedad para que tú y yo nos confundamos y entonces vayamos en pos de él en lugar de Dios. Recuerda que Satanás se rebeló contra Dios porque él quería también ser como Dios. Así que él lo imita y él trata de ser como Dios para que tú y yo seamos engañados. Y si nos descuidamos y aparte de mundanizarnos, nos dejamos llevar por toda falsa doctrina de Satanás, entonces estamos en grandes problemas y por eso es que aunque queramos hacer lo bueno, tenemos dos enemigos encima que nos desacreditan y empezamos a hacer lo malo. No descuides porque Él te va a hacer creer que Dios no te ama, que no le importas, que no te escucha. Date cuenta y son unos constantes pensamientos abrumadores en que vamos por la vida y de repente llevas una prueba y te dice, ¿de qué te sirve estar orando si estás peor? ¿De qué te sirve ir a la iglesia si mira cómo estás más mal? Antes estabas mejor. ¿Para qué lees la Biblia? Lees la Biblia y mira, las cosas van peor en tu familia. ¿Te das cuenta la estrategia? La idea es que tú dudes. La idea es que tú te enfrasques
en la duda te angusties, te abrumes al grado de desconfiar en el Señor y busques una alternativa falsa. Y cuando te das cuenta quieres regresar a Dios y no sabes cómo hacerlo porque definitivamente Él te atrapa y Él te va a alejar del Señor. Es tremendo. Satanás no tiene ni gota de piedad ni gota de misericordia. A veces tú piensas que Él va a tener una gotita ahí para darte un chance. No, Él no da espacio. Es un descuido el que necesita. Dale una grieta de tu vida y Él toma todo tu corazón. Por eso el Señor constantemente dice que tienes que tener cuidado, porque Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Es un descuido. Si tú supieras que anda un león suelto, yo te aseguro que no quitarías la mirada de Él en ningún momento, porque podrías salpar y deshacerte. La estrategia que quiero que no pierdas de vista esta mañana, más útil del enemigo, es que tú creas que él no tiene poder, que él no es real, que él no existe. Por eso las doctrinas falsas dicen, eso es un personaje mitológico. Esto no es real. Esto es algo que creó los filósofos o gente que escribió algún libro en contra de esto, pero no es real. A él le interesa que tú creas que esto es ficción, pero no es nada ficticio. Es más real, como real eres tú, que vives, te puedes tocar, existe. Y es tremendamente destructivo. Y en tercer lugar, otro enemigo que creo que es en el que más me voy a detener porque no sabes la manera en que Dios me ha hablado y me ha enseñado en este tiempo que he estado acá. Y el enemigo tercero que tenemos es nuestra propia carne. Esto es increíble. Nuestra propia carne, nuestro propio corazón, nuestra propia esencia como ser humano. Y es a lo que precisamente Pablo se refería y específicamente ahí nuevamente vuelve a leer en Romanos capítulo 7 versículo 18. Pablo precisamente es lo que decía, yo quiero hacer lo bueno, pero acabo haciendo lo malo. Y entonces Pablo te hace comprender allí en Romanos que precisamente la maldad sale de nosotros mismos. Sí, el mundo es nuestro enemigo, sí, Satanás hace estrategia, pero increíblemente la peor maldad viene de adentro. Dice, y yo sé que en mí, dice versículo 18 de Romanos 7, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ah, qué difícil es admitir esto, hermanos, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. He estado escuchando a lo largo de este tiempo de pandemia a personas que me dicen de verdad, hermana, quiero perdonar, de verdad ya no quiero pensar mal, ya no quiero robar, ya no quiero ver pornografía, ya no quiero tener relaciones ilícitas, ya no quiero fornicar, ya no quiero andar con esta pareja que no agrada a Dios, ya quiero entregarme y consagrarme a las cosas del Señor, me he alejado y empiezan a decir y compartir y yo empiezo a entender y a sentir porque yo lo he experimentado que mi naturaleza me gana y que yo estoy toda dispuesta, de verdad, mentalmente estoy dispuesta y digo, quiero hacer lo bueno delante de Dios, me levanto con toda la actitud y cuando me doy cuenta ya estoy haciendo lo malo, porque ya estoy pensando mal, porque estoy pensando inadecuadamente, porque estoy sospechando, porque empiezo a dudar, porque empiezo a creer más lo que dice la gente que lo que dice Dios de mí. Me preocupa más una cosa que agradar a Dios. Y entonces me doy cuenta que de mi corazón entiendo esa palabra, por eso ahí en Mateo 15, 19, que dice la palabra del Señor ahí en Mateo 15, 19, que del corazón, de ahí, de adentro del hombre, de ahí de lo que somos, salen los malos pensamientos. ¿Y cuáles son los malos pensamientos? Los adulterios, los homicidios, la idolatría, la ira, la fornicación, el adulterio, todo sale de ahí. Esto a mí me impacta y cuando lo preparo me vuelve a impactar porque de verdad no lo puedo entender. Pero Dios quiere que comprendamos esta mañana algo, que por eso Él vino a deshacer las obras del enemigo, las obras del mundo, y a que tú pudieras dominar tu carne en Él. Porque Él sabía, cuando Adán y Eva pecaron, el mundo, la gente, nace en maldición. La gente nacemos con una tendencia al mal. Ve a un bebé tan inocente, tan pequeñito, nos da tanta ternura en sus primeros años, pero desde pequeño empieza a mostrar una desobediencia, una rebeldía,
Y pensamos, es que está chiquito. Sí, pero también trae un corazoncito que tiende a hacer lo malo. Mucha gente en doctrinas falsas dicen que el hombre es bueno en todo sentido. No es verdad. El hombre nacemos con una naturaleza caída, con una naturaleza que ya está maldita y la tendencia es hacer lo malo delante de Dios. Por eso Dios vino a deshacer la obra del enemigo, esa maldición que separó a Dios del hombre, y entonces viene a ser un puente para que volvamos a tener una relación con el Señor, podamos entrar en comunión y tener la fuerza y tener el dominio propio para no pecar y no hacer lo malo. Esa es la gran diferencia. El problema es que nos descuidamos y entonces nuestra carne empieza a brotar más, porque lo que tú alimentes más es lo que vas a cosechar. Dice la Biblia que lo que cosechas, que lo que siembras, cosechas. Y fíjate que también dice la Biblia algo muy interesante, y esto a mí me impacta. Dice la Biblia que no hay justo, no hay justo, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien busque al Señor naturalmente. Es una tendencia a no buscarlo, a hacer lo malo. Y esto a mí me impacta muchísimo. Porque el peor enemigo, increíblemente más que el mundo y el propio Satanás, somos nosotros. ¿Quién es quien decide seguir haciendo lo malo? ¿Quién es quien decide seguir huyendo? Creemos que podemos huir de la presencia de Dios. No me conecto al culto porque así no tengo que oír que estoy mal. No me conecto al culto porque de esa manera las alabanzas no me pegan y no me siento culpable. No platico con un hermano cristiano porque así no tengo que decirle que ando mal en mi vida. No me veo inclusive al espejo porque me grita mi vanidad. Muchas veces trato de mantenerme ocupado para no escuchar mi propia voz interior y al espíritu que me está diciendo, regresa a mí. Amas más tu pecado que a mí. Amas más hacer lo malo que a mí. Y nos mantenemos, por eso el enemigo también es otra estrategia y se me estaba olvidando. Te mantiene ocupado en miles de cosas, en miles de actividades para que no tengas tiempo de escuchar al Señor. Por eso es increíble que nuestra propia carne sea el enemigo más relevante de los tres, nosotros mismos. Déjame explicarte esto, cómo el Señor me lo enseñó en este tiempo y yo estoy impactada porque yo le decía a Dios, ¿qué quieres hablarme cuando esto me pasó? ¿Qué quieres decirme? ¿Y cuántos meses han pasado para que yo pueda reflexionar sobre esto? Fíjate que aquí donde habito, donde vivo, mi suegro tiene un árbol de limones. De hecho, cuando veníamos a visitarle en el pasado, siempre nos llevábamos 1 kilo o 2 kilos de limones porque nos encantaban. Y cuando los compartía por allá con los familiares o amigos, me decían, qué jugosos limones, qué limones son distintos, son sabrosos, que están frescos, recién cortados. De hecho, algunos de ustedes, como mis hermanos en Cristo, les he compartido y recordarán de lo que les estoy hablando. Pero déjenme decirles que hace un par de años, no sé, 2 o 3, vinimos aquí a donde está mi suegro y vimos que el limón estaba un poco tristón. El limón tiende a crecer y a hacer mucha sombra, da mucha hoja, es muy verde, es muy brillante su hoja y tiende a dar bastante sombra. Y los limones, pues imagínense la escena preciosa colgando en racimos de 2, 3, mucho fruto. Y yo cuando estaba allá y hacía devocionales en el jardín decía, aquí dice la palabra del Señor que el Hijo de Dios debe de llevar mucho fruto y debemos de ser como este limón. Pero un día, hace algunos años, mi esposo vino un tío que es de rancho, es de esas personas que sabe de naturaleza, que sabe de árboles, le dijo, tu limón tiene una plaga. Y mi esposo dijo, una plaga, yo estaba acostumbrada pues a algún gusanito, algún hongo, algo blanco que se le viera ahí, algunos gusanitos comiéndose las hojas, pero yo no le veía nada. Pero el tío, como era experimentado, detectó, tu árbol tiene una plaga. Y yo así como que, ¿qué es? Y entonces Arturo le enseñó a su tío cómo era la plaga. Y para la sorpresa de todos ustedes, si no lo saben como yo, la plaga es una misma hoja que le sale al árbol, son ramas que le salen con hojas parecidas a las hojas del propio árbol, pero empieza a enredarse en las ramas y empieza a absorber la energía, las vitaminas del árbol y lo empieza a secar. Y lo mata. Es muy difícil detectar esto, porque es muy parecida a la hoja. La rama es más delgadita,
Pero lo que a mí me impactó y por qué lo estoy utilizando para ilustrártelo esta mañana es porque de verdad no lo detectas a simple vista. Es tan parecido el mal con el bien que no lo detectas a simple vista. Pero lo que más me impactó es que del propio árbol sale la plaga. No es una rama que crezca al lado del árbol y se trepe al árbol, o que venga un gusano y lo absorba y empiece a consumirlo. Es de su propio árbol, de las propias ramas, que esta rama sale haciéndose pasar por parte del limón y empieza a enredarse muy sutilmente. Y cuando te detectas o te das cuenta es porque ya secó la rama, ya no dio fruto y prácticamente acabó con tu árbol. ¿A qué te quiero llevar con esto? Qué difícil es detectar en nuestra propia vida el mal que proviene de nosotros, que proviene de nuestro corazón. Como ese corazón que tienes ahí en tu pantalla y que habla del orgullo, de la ira, de la pereza, de las mentiras, inclusive de pues pecados que hoy día no le llaman pecado, porque la gente hoy día cada vez le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo, como varias prácticas que se nos prohíben y las hacemos con mucha facilidad. Hoy te invito, y sé que muchos no van a estar de acuerdo, y lo sé, porque les preocupa más estar contentos con el mundo, pero a Dios no le gusta que te tatúes. Si no lo has hecho, gloria a Dios, porque quiere decir que conoces la palabra. A Dios no le gusta que te perfores. A Dios no le gusta que te marques. Eso lo mandó desde Levítico y te invito a que leas todo el libro de Levítico para que veas las enseñanzas. Ah, pero es el Antiguo Testamento. No, cuidado. Esa también es una falsa doctrina. Creer que porque es antiguo ya no está en práctica el día de hoy. El Antiguo y el Nuevo son una sola Biblia, es una sola palabra. No puedes quitarle ni añadirle nada a la palabra de Dios. Y esto que te estoy diciendo es muy difícil detectarlo. Hay cosas que son desagradables a Dios y eso te está llevando a perder tu comunión, a perder tu gozo de ser cristiano, a sentirte orgulloso de ser hijo de Dios, porque no detectas el pecado que hay. Mucha gente justifica la amargura. Mucha gente dice, bueno, pues es que Dios me manda a perdonar, pero no a que conviva con mis enemigos. Sí, Dios te manda a que no convivas a lo mejor, pero sí que los ames. Y amar es amar. No tiene otra definición. Amar es desear lo mejor y que si tú le puedes ser de bendición a esa persona que te odia, lo hagas. Dios te manda a que no te alejes de sus caminos y no creas tú que porque ves un mensaje a lo largo de la semana ya estás siendo fiel al Señor. No, hermano. El Señor te manda que te congregues y es pecado cuando no lo hacemos. Hoy día hay pecados que ya el cristiano ha salido de él su maldad y ya no le llama pecado a lo que es pecado. Y esta mañana Dios nos quiere a todos confrontar y a invitarnos porque Él nos anhela. Sabes que es muy triste lo que te voy a contar. Cuando llegamos aquí en esta ocasión volvió a salirle la plaga al árbol. En aquel tiempo lo podaron, pero a mí no me tocó ver la escena. Y ahora vi el limón frondoso, bonito, pero nuevamente en la parte de hasta arriba, porque por eso no se detecta, le volvió a salir la plaga. Y Arturo me la enseñó y por eso aprendí. Y para mí fue muy feo que me dijo, tengo que quitar 2 o 3 ramas. Y sacó el serrucho, se subió a una escalera y yo veía caer así las ramitas y me dolía. Y era un árbol. ¿Por qué me dolía? Porque me daba sombra, porque me hacía un bien. Pero si yo no hacía nada al respecto o no hacíamos nada al respecto, ese árbol tarde que temprano se iba a secar. Y así pasa con nuestras vidas. Hay pecado que nos parece muy divertido. Nos trae mucho placer momentáneamente. Nos trae inclusive vanagloria de la vida. Y hasta nos jactamos. Pero la realidad es que si no lo podamos y no lo cortamos, nos va a secar. Y entonces por eso es que cuando queremos hacer lo bueno, ya no podemos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué Dios te dice esta mañana que tienes que hacer?
reconocerlo. Reconocer que de ti mismo va a salir la tendencia a hacer lo malo, que no vas a tomar la decisión por tus sentimientos. Hoy día también es una falsa doctrina que si no lo sientes, no lo hagas. La Biblia dice que no es sentimientos, no son emociones, son decisiones y son determinaciones. Por eso los cristianos predicamos que el amor es una decisión, que el perdonar es una decisión. Porque el mundo te dice, si no lo sientes, no lo hagas. Solo es si lo sientes. ¿Y sabes cuándo vamos a sentir querer hacer lo bueno delante de Dios? Nunca. Nuestra tendencia es hacer lo malo. Pero tenemos que decidir y tenemos que determinar que si Dios ya nos sacó de la esclavitud del pecado, ¿por qué nos volvemos a ser esclavos? Ya no podemos vivir así. Tú ya tienes que tomar una determinación este día y decir, yo regreso a ti, Señor. Yo determino entregar este pecado. El pecado del Hijo de Dios, aquel que ya es cristiano, que ya se entregó a su Salvador, que ya tiene una vida nueva, que es una criatura nueva en el Señor. Es un pecado que debe de entregar y debe de someter porque le ha estado faltando el fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Cuando tú estás verdaderamente entregado a Dios, entonces la carne no te domina. Es el Espíritu Santo quien te da la fuerza y la voluntad para que tú domines al pecado y no el pecado a ti. El dominio propio no viene como una simple situación, viene como un resultado de una entrega completa a Dios. Y con esto no quiere decir que no disfrutes la vida, que no vivas intensamente, pero vive en los parámetros del Señor. Cuando te des cuenta, te va a pasar como este limón que te estoy platicando. Si yo no hubiera querido podarlo, si no hubiéramos querido quitarle las ramas, ya no tendríamos limón. Ahorita el limón está batallando y está tratando de salir adelante, y me imagino así nuestras vidas. Regresar a Dios muchas veces no es fácil, nos da vergüenza. Sentimos que es más fácil seguir en el mundo caído, seguir con Satanás, seguir en nuestra propia carne, que regresar a los pies de Cristo y a los brazos de papá. Es más fácil porque la verdad nos gusta nuestro pecado. Pero tenemos que arrepentirnos, y el arrepentimiento es regresar al camino. Es decirle al Señor, aquí estoy reconociendo que de mí mismo. ¿Sabes que la peor mentira que hemos estado escuchando en estos últimos tiempos es que todos tienen la culpa menos nosotros? Hoy día más que nunca el Hijo de Dios decimos, es que si hubiera mejores cultos, es que si no pasara esto, es que si me entendieran, es que si yo hubiera sido amado, es que si de niño nos ha manejado tanto la psicología barata de que todo lo que vivimos es resultado de nuestra mala niñez, que nos la creímos tanto que hoy nos justificamos haciendo el mal, diciendo es que si yo hubiera sido más querido, si yo hubiera tenido estas oportunidades. El Hijo de Dios lo tiene todo para vencer, pero no queremos, porque nos agrada más muchas veces nuestra maldad. Sin embargo, yo hoy le estoy hablando a las personas que en verdad están muy desesperadas, porque se sienten atoradas en una práctica que saben que desagrada a Dios, pero ya no quieren. Esas personas que me están escuchando, hoy Dios te dice, entrégame tu maldad. Arrepiéntete, sométete, humíllate y vas a experimentar el dominio propio que yo te voy a dar, te dice el Señor. Hermoso es los hermanos que me están escuchando, que viven bajo el dominio de Cristo y saben vencer al pecado. Sí, llega y les atormenta, sí llega la tentación, pero tienen la palabra de Dios y vencen, se ponen la armadura y vencen y no se dejan vencer. Yo sé que muchos de los que me están escuchando están entendiendo este mensaje porque fue para ti. Pero no porque Dios te quiera acusar, no porque Dios te quiera violentar, humillarte y hacerte sentir mal. Lo que Dios quiere es que regreses a Él. Lo que Dios quiere es recordarte que tú un día llegaste destrozado y reconociste que habías pecado. Él te limpió, te lavó, te hizo como esa ovejita especial, te abrazó, te corrigió. Te enseñó por el camino donde debías de andar. Pero hoy el mundo te está jalando.
Hoy Satanás te está cegando y hoy tu propia carne te está invitando al mal. Yo te animo, hermano, a que experimentes nuevamente tu relación con Dios. Que seas sobrio, que veles. Vamos a orar. Señor, aquí estamos llenos de sinceridad, diciéndote que ya no podemos más. Muchos hermanos se han acercado a mí para decirme que están sufriendo, Padre. El tormento de querer hacer lo bueno y sentir que no pueden, porque lo han querido hacer en sus propias fuerzas. Hoy tú los estás llevando a que deben reconocer que aún de ellos mismos ha salido el mal. Salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, la ira, la contienda, la envidia, la soberbia. Padre, sabemos que no podemos pasar por este mundo sin tu mano. Sin que tú nos dirijas, vamos a seguir tropezando y tropezando. Pero hay promesa para los que queremos y nos queremos empeñar en volver a una relación contigo. Tu palabra dice que 7 veces puede caer el justo, pero 7 veces se levantará. Perdónanos, Padre. Nos humillamos ante ti como pueblo para que sanes nuestra tierra, Padre. Y para que como iglesia regresemos más fuertes, más entregados, más llenos de ti. Perdónanos porque en lugar de estar rescatando al pecador, estamos siendo como ellos. Perdónanos de verdad. Y aquí te entrego mi maldad, te entrego. Tú sabes el pecado con el que estoy batallando. Yo te ruego por mis hermanos que están luchando, Señor, y que constantemente quieren regresar a ti y nuevamente retroceden. Libérales, Padre, rompe con esas cadenas de maldad. Santifícales, Señor. Que ellos tomen la determinación y una estrategia brutal contra el enemigo para hacerle frente con el poder de tu espíritu y decirle: no más, no vas a volver a hacer con mi vida lo que lastima el corazón del Dios que dio su vida por mí. No más. Y en el nombre de Jesús se desatan en este momento todo el fruto del poder del Espíritu Santo en mí, porque Dios habita en mí y Él me limpia y Él me bendice. Y no voy a dejar que el enemigo siga haciendo destrucción en mi vida y teniéndome como esclavo cuando he sido llamado a libertad. Padre, trabaja en los corazones que en este momento sé que están abrumados. Dales la libertad, Señor, empezando por esta sierva tuya. Que podamos vivir en victoria aún encerrados el tiempo que nos falte. Y cuando regresemos nuestra vida es un testimonio vivo de que aunque duele nos tienes que podar, Señor, nos tienes que quitar lo malo para poder florecer nuevamente, Padre. Duele, Señor, pero en ti confiamos que es lo mejor. Alabado seas, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo y adelante. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y falta fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús.
pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.